Hoy es 7 de febrero de 2021. La primera lectura es la tomada del libro de Job, capítulo 7, versículos del 1 al 4 y del 6 al 7. Habló Job diciendo: el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio, sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 146. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Segunda lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 16 al 19 y del 22 al 23. El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo, no tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi gusto propio, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de mis bienes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo se llevó con sus heridas nuestras enfermedades. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les respondió, vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día para alabar, para bendecir, para dar gracias a Dios. El séptimo día
Dios lo bendijo porque él descansó de la tarea de la creación, como lo dice en el libro del Génesis. Y hoy es un día entonces en que nosotros debemos descansar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Debemos dedicar este día a alabar a Dios, a glorificarlo, a sacar muchas cosas que hay en nuestro interior que ha dejado de pronto la situación que hemos vivido durante la semana y para prepararnos para esta nueva semana que empieza donde también necesitamos recobrar nuestras fuerzas. Hoy estas lecturas de la liturgia de la palabra de Dios, en la primera lectura nos habla de una situación en que Job se encuentra bastante amargado, desesperado, se encuentra en una situación de derrota, de desesperanza, de desánimo, y entonces empieza a hablar como está hablando, ¿no? Que el hombre está cumpliendo un servicio en esta tierra, que sus días son como los de un jornalero, que se siente esclavo, que el jornalero simplemente aguarda su salario, que su herencia son como bienes, meses baldíos, que no se encuentra en ningún lugar ni en ningún momento se encuentra bien, se acuesta y no descansa, sino todo el tiempo está esperando a qué horas amanece porque se le hace la noche larga, es decir, no puede dormir, dice, me harto de dar vueltas hasta el alba, o sea, toda la noche, cuando una persona no duerme, cuando una persona no descansa, no tiene sueño, está acostada, pero da vueltas por un lado para el otro lado, se sienta, se vuelve y se acuesta porque ese sosiego no lo tiene, esa paz, esa calma para dormir, no la tiene, sino por el contrario se encuentra con mucho desespero. Y dice que la vida es un soplo, que la vida es algo muy efímero y que no vuelve volver a ver la dicha. Entonces, veamos quién era Job para que estuviera hablando de esta manera. Job era un hombre que creía en Dios, que respetaba la palabra de Dios, pero perdió todos sus bienes, tenía muchos bienes, era rico y tenía bienes y los perdió todos en un día, perdió a sus hijos, perdió su salud porque estaba en ese momento, estaba enfermo, tenía en su cuerpo una enfermedad que se le consumía, provocaba llagas, le provocaba rasquiña, dolor, angustia, es decir, en ese momento él estaba también enfermo. O sea, es un hombre que lo había perdido todo. Entonces él estaba hablando de esa mujer, ay, fuera de eso su esposa le decía que entonces para qué creía en Dios, que él obedecía a Dios, que él hacía el bien y que para qué le servía todo eso, sin mirar todas las circunstancias de dificultad por las que estaba pasando. Entonces, él se sentía de esa manera, emocionalmente estaba triste, derrotado, angustiado, desesperado, patrimonialmente había perdido todo, o sea, que no tenía dinero, que no tenía bienes, que no tenía trabajo, en su salud, en su cuerpo estaba enfermo, en su salud estaba desesperado porque tenía mucho dolor, no encontraba en ningún momento reposo. Entonces era una persona que tenía muchas dificultades. Y en la segunda lectura vemos cómo Pablo igual habla de una manera desalentadora y dice, yo evangelizo porque es que me toca hacerlo, hay de mí si no evangelizo, pero yo he dejado todo. Pablo no tenía familia, no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía bienes, era una persona que trabajaba en el gobierno romano y lo había dejado todo por evangelizar y sin embargo se sentía que estaba derrotado, que no valía la pena porque sentía que lo que él estaba haciendo no tenía sentido. Y en el Evangelio entonces vemos también que la suegra de Pedro era un apóstol, un discípulo en ese momento de Jesús y la suegra estaba enferma, o sea, en esa familia tenían una situación también de enfermedad. Y entonces sigue diciendo el texto bíblico que Jesús fue a la casa de la suegra de Pedro y que él le cogió la mano, la levantó, se le pasó la fiebre y ella se levantó y se puso a servirles.
Entonces esta mujer también tenía una enfermedad, también tenía una situación de conflicto, una situación difícil y obviamente pues toda su familia, porque la enfermedad de uno afecta a toda la familia. Hoy podríamos decir que muchas familias en el mundo se encuentran en la misma situación, con unas personas enfermas, el enfermo está en la clínica, en el hospital, en una UCI, aún confinado en su propia casa, en la familia toda pendiente de la situación, de qué podrá pasar, cuántas familias, cuántas personas no están perdiendo su trabajo, porque claro, ya se está reestructurando el mundo en que el trabajo se hace desde casa, entonces ya hay muchas personas que las han despedido, que no tienen un trabajo, que no tienen bienes, que no tienen recursos, cuántas mamás han perdido a sus hijos, cuántas esposas o esposos a sus familiares, etcétera. La situación de hoy podríamos plantearla en cualquiera de estos escenarios que nos está ofreciendo la palabra de Dios. Y aquí entonces cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, ella se levanta y va, se sana y va, se levanta a servir. Y entonces dice que a la noche le trajeron a Jesús enfermos, endemoniados, que la población toda se agolpaba a su puerta y que él curó a muchos enfermos de diversos males, les expulsaba demonios. Y cuando ya era de madrugada se marchó y se fue a un lugar solitario a orar y dice que Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, todo el mundo te busca. Y él les respondió pues que se fueran a otra aldea para predicar porque para eso era que él había salido y para eso era que él había venido. Entonces hoy quiero centrarme como en esta parte donde dice, todo el mundo te busca. Efectivamente, cuando estamos en situación de dificultad, cuando estamos en una situación de pobreza, de enfermedad, de angustia, de escasez, de ruina, de problemas de familia, en ese momento es que buscamos a Dios y buscamos a Jesús y en ese momento es que nos enfocamos a orar. Pero miren aquí algo que es muy importante, es que Jesús no quiere, no quería y tampoco Dios quiere hoy que lo busquemos a Él simplemente para que nos haga un milagro. Preguntémonos, ¿para qué busco yo a Jesús? ¿Para que me dé un trabajo? ¿Para que me devuelva algo que me quitaron? ¿Para que restablezca mi salud? ¿Para que me dé dinero para ayudar a pagar mis deudas? ¿Para qué busco yo a Jesús? Hoy debemos como preguntarnos en el interior de cada uno de nosotros realmente cuál es el motivo por el que yo busco a Jesús. ¿Qué es lo que yo quiero de Él? ¿Para qué? ¿Qué quiero yo que haga en mi vida? Porque en ese momento Jesús expulsaba demonios, dejaba en libertad a los oprimidos porque la opresión de los demonios era tremenda, ¿no? Ya hemos visto que se dejaba a su familia, dejaba su trabajo, se apartaba de la sociedad por esa situación de tener posición de endemoniados. Pero es que Jesús y Dios no quieren que nosotros lo busquemos por el milagro que nos ha hecho. Él quiere que lo busquemos porque Él es nuestro Salvador. Él quiere que cambiemos nuestro estilo de vida. Ese estilo de vida que el mundo nos ofrece, que vemos hoy, que buscamos el placer, el egoísmo, el solo hecho, por ejemplo, el aborto, es que yo tengo derecho a tener los hijos que yo quiera, entonces mato a un niño, me causa el aborto porque tengo derecho a mi cuerpo, dicen, yo tengo la inclinación sexual que yo quiera porque no me siento bien conmigo mismo, cuánto robo, cuánta estafa por buscar dinero, por satisfacer sus propias necesidades. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros cambiemos ese estilo de vida, que no sigamos siendo iguales, sino que sigamos siendo diferentes, que ese reino de Dios realmente llegue a nuestra vida. Entonces, en este caso, estamos viendo para qué era que buscaban a Jesús. ¿Era para qué? Para que los sanara. Pero esa sanación, si bien sí es parte del proceso de conversión, es más importante ese proceso de conversión, de sanarnos dentro de ese proceso de conversión, pero con una mente fija en la vida eterna. Para eso es que nosotros debemos vivir día a día con base en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero ¿para qué? Para ganar esa vida eterna. Por ejemplo, miremos en el capítulo 43
del libro de Job, Job cambió su discurso luego de la intervención de Dios. Job respondió al Señor, dice en el versículo 2, reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Dios quiere que nosotros lo reconozcamos a Él como nuestro Padre, como el que nos da la vida, ese ser supremo, ese todopoderoso que tiene el control de todo y que quiere que nosotros lo amemos como Él es, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Job aquí entonces dice, reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Yo que nada comprendía, puse en duda tu providencia. Es cierto, hablé de cosas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Tú has dicho, escúchame que voy a hablar, voy a interrogarte y tú responderás. Entonces miren lo que Job dice, te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Estos leprosos, estos enfermos, estos ciegos, estos cojos, ¿por qué conocían a Dios? Por el milagro que había hecho. Pero cuando Dios empieza a trabajar en la vida de nosotros en todos los ámbitos, entonces nosotros empezamos a qué? A sentirlo, a conocerlo como una parte esencial de nuestro ser. Y entonces termina diciendo, Job, por eso retiro todas mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las pérdidas, las dificultades, todo ello tienen un propósito. Y lo que debemos entender es que es para nuestro bien, porque Dios nos ama y quiere disciplinarnos, así como un padre disciplina a su hijo, así Dios quiere disciplinarnos a nosotros. El castigo o la disciplina en el momento a nosotros no nos gusta, como le pasa al hijo cuando lo castigamos, a él no le gusta eso, no le gusta que lo reprendamos, que lo disciplinemos, pero después nos lo agradece, porque nosotros también debemos agradecerle a Dios porque de esa situación salimos es que fortalecidos. Así terminó también Pablo diciendo, no, yo no hablé porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de tener abundancia, de estar saciado, como de tener hambre, de tener escasez, como de tener abundancia, porque todo lo puedo en Cristo, que es el que me da las fuerzas. Entonces, hoy esta enseñanza nos hace que nosotros miremos ese dolor, ese sufrimiento, esas dificultades de otra forma, desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva nuestra, porque así va a cambiar entonces nuestra manera de pensar, de hablar, de sentir y sobre todo de actuar. Hoy vamos entonces a orar, vamos a decirle, Padre, te damos gracias por nuestras dificultades, te damos gracias por nuestros problemas, nuestros tropiezos, nuestra escasez, te damos gracias por nuestras debilidades, porque de todo ello tú te vales, Señor, para disciplinarnos y enseñarnos a amarte por sobre todas las cosas. Señor, que podamos entender, así como lo dice en el Salmo, que tú sanas los corazones destrozados y que vendas nuestras heridas. Que, Señor, podamos entender y comprender que tú eres nuestro Dios, que eres grande y poderoso y que tu sabiduría no tiene medida. Que te podamos alabar desde lo más profundo de nuestro corazón, porque tú lo sanas, porque tú quitas, Señor, todos nuestros dolores, nuestras dolencias. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a buscarte, porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres, Señor, el Hijo de Dios, nuestro hermano, para que nosotros, Señor, podamos sentirnos hermanos y hijos del Padre Todopoderoso, que podamos sentirte, Señor, y como nuestro Padre, que tú, Señor, nos veas, que nos veas, nos veamos, Señor, como tú nos ves, como tus hijos. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder decirte, Abba, Padre. Te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.